Buenos días, hermanos, nuevamente, entonces. ¿Sí? Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor y Dios, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. El constructor sabio y el necio. Y hoy estábamos cantando, ¿no? El sabio en la roca, su casa edificó, ¿no? Y con esto tiene que ver la palabra hoy, nuestro Señor y Dios, de sabiduría, ¿no? Para los corazones. Y podamos apartarnos en esta semana, ¿no? Que viene y seguir meditando en ello. Y sabemos que cada vez que meditamos más y más en su voluntad, el Señor cada vez abre más los corazones, abre más la mente y nos lleva, Señor, a la reflexión, ¿no? Versículo 24 del capítulo 7 al 27 de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Sabemos, ¿no?, y esto me hace acordar cuando yo hice una base en el fondo de mi casa, y no llegaba más a la tierra firme. Y ya me decían, deja, te está pasando. ¿No? Siempre sabemos de que para ser una casa o una pared, ¿no?, tiene que tener un buen cimiento, si no esas paredes se rajan y caen en algún momento. Y yo me acordaba, ¿no?, de que bueno, no era una pared importante, no sabía yo el día de mañana qué es lo que podía llegar a ser arriba, pero yo tenía muy bien en claro que tenía que llegar a un cimiento bastante fuerte, que sea duro, para que esa base no se hunda o mis paredes el día de mañana no se rajen. Y no daba más, embarrado, porque encima había barro ese día, embarrado hasta la cabeza, pero seguía firme, mientras que otros me decían, dejá, ya está, y yo, bueno, hasta que no llegué a lo firme, no paré, ¿eh? Aunque era 1,80 m, no sé, de una profundidad que se me tapaba, no dejamos. Y es ahí donde el Señor está dando enseñanza siempre. Y me acordaba de la palabra cuando decía que yo tenía que llegar a algo firme, si no iba a ser para ruina mía en lo futuro. Y el Señor, sabemos que era carpintero, que Él no, de una manera, sabía de lo que era construir algo, de lo que era armar algo. Y es importante, ¿no?, que todo constructor tenga bien en claro cómo debe hacer las cosas para que no sea algo vano y se destruya no por sí solo. Sabemos que los chicos les mandan a hacer maquetas, les mandan a hacer banquitos, ¿no?, mesitas, y si no siguen bien las instrucciones, eso no tiene un buen futuro y son desaprobados. Bueno, acá el Señor ha de proveer siempre las instrucciones, y las tenemos muy cerca nuestro, a través de su palabra. Hay que escuchar muy bien siempre las instrucciones, y esto es crucial, ¿no?, porque las personas tienen que prestar atención a las instrucciones para saber cómo construir, en este caso, la casa. Las personas tienen que oír y seguir, o sea, obedecer las instrucciones. Las personas tienen que oír y construir una base a lo que oye, ¿no?, aprendiendo siempre acerca de los mejores métodos de cómo hacerlo y los mejores instrumentos o materiales para hacerlo, ¿sí? Los constructores siempre tienen que estar atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Porque yo puedo poner una cantidad de fierros X en mi base, pero si esos fierros no van a soportar 2 o 3 plantas arriba, va a significar que eso va a ser un desastre, porque se va a venir todo abajo. Por eso siempre es necesario, ¿no?, estar prestando atención a eso. Más que todo a la que, en este caso el ingeniero o aquel que hace los planos, ¿no?, nos dan los números y las medidas. Por eso tenemos que atesorar para nosotros lo mejor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 19, ¿no?, es donde nos enseña su palabra también, donde Él dice que debemos atesorar lo mejor para nosotros. Seleccionar el fundamento, esto tiene también algo es crucial, ¿no?, porque seleccionar el lugar, el material determinado, significa que en los futuros esa casa se va a mantener firme.
La persona tiene que construir sobre un fundamento sólido. Y en este caso solamente existe un fundamento, solamente es un fundamento, ¿no? Sobre el cual construir nuestras casas. Y lo habla, en este caso, la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, la roca. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. La persona tiene que estar segura de su llamado a escoger y construir. No dudar si yo soy alguien más, o capaz que a mí no. Y es una parte que también me pasaba, ¿no? Estar inseguro muchas veces de lo que pueda llegar a ser yo con los instrumentos de mi Señor. Y no ser temeroso es una de las cuestiones que el Señor nos pide. Nos está pidiendo día a día que nosotros no seamos, en este caso, deshonestos, ni en ese caso también cobardes, ¿no? La persona que tiene que estar segura de su llamado tiene que solamente entenderlo de parte de nuestro Señor y Dios. La persona tiene que saber que construir sobre la roca requiere tiempo, en este caso, y habilidad. Y eso lo vemos también hasta en un músico mismo. Si alguien quiere ser músico, tiene que darle tiempo a eso para llegar a ser un muy buen músico, para poder hacerlo de la manera correcta. Lo mismo pasa con un constructor. Hay que estudiar, sacar, en este caso, los cálculos. Contar el precio, dice la palabra también, el precio por el cual estamos haciéndolo. Esto también es crucial, Cristo lo expresa en otro pasaje, ¿no? En Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Comenzar y no terminar la casa, no traer la burla y la vergüenza, dice el Señor en su palabra. Lucas capítulo 14, del 28 al 30. En este cuadro de la construcción de una casa se ve claramente varias cosas que se pueden aplicar. En este caso, toda persona tiene una casa, es decir, su vida. Esto por eso hablaba en especial para todos, en especial. No es que alguien queda afuera de esto. Todos tenemos una vida. No queda, ni Ati queda de acá afuera de la palabra, ni Brandon con la edad que tiene, ¿no? Que ya, como dijo la abuela en un momento, ya tiene 12 años, ya empiezan a entender también de lo bueno y lo malo, y para tomar decisiones también, ¿no? Por eso es de que nadie queda afuera, todos tenemos una vida que construir. La forma de construir su vida determina su destino. Ese es el tema. Es el tema donde todos tenemos que prestar atención, porque depende de cómo yo construya mi vida, es lo que va a destinar lo futuro. No solo para esta vida, sino para lo esencialmente que es la vida eterna. La diferencia está en cómo construimos, ¿no?, nuestra vida. Y sabemos que puede llegar a ser para éxito o fracaso, para vida o muerte, para recompensa o pérdida, para estar en pie o caer, en tranquilidad, o sea, en paz, o en ruinas, o ser aceptado o rechazado. Depende de cómo vamos, ¿no?, construyendo, es lo que puede llegar a pasar futuramente. Solamente existe un fundamento para cada vida, y el fundamento es Cristo. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Él es la roca sobre la que los individuos y en este caso y la iglesia deben construir. Amén. No hay otra cosa. No está dada en la palabra del Señor otra cosa para el ser humano y para las congregaciones. La roca es Cristo, ¿sí? Cada uno construye o bien sobre este mundo o bien sobre, en este caso, el cielo, ¿no?, sobre Cristo. Jesús enseña que hay dos clases de constructores, no tres. O sea, nadie está exento de estas dos constructores. Sabemos que cantamos el sabio en la roca y el tonto en la arena, ¿no? ¿Cantamos? ¿Sí? Están esos dos. Siempre en mi vida de niño canté esa canción, ¿no? Y caminando en ello fui aprendiendo de las lluvias, de las tempestades, como habla su palabra. ¿Sí? O sea, no hay otro. Constructor sabio y el insensato. Ambos construyen una casa y eso está muy bien en claro ya, ¿no?
Todos estamos entendiendo que ambos escogen un fundamento. Existe una diferencia suprema, ¿no? El fundamento. Donde ponemos nuestra confianza. Ese es inevitable. Ambos experimentan, en este caso vemos, las lluvias, las inundaciones, vientos que golpean la casa. Ambos oyeron las instrucciones. En este caso, el constructor sabio es el que oye las instrucciones y las obedece. El constructor sabio construye una casa y cada persona tiene que edificar una casa, como hablamos anteriormente. La casa de su vida. Una vez, en el mundo no podemos escapar, en este caso una vez que estamos ya plantados aquí, en el hecho de estar construyendo. Quieras o no, ya Brandon está construyendo. Va a construir. Brenda, Gastón, Ati, también. Ya van a construir. Ahora, ¿dónde? ¿No? Ponen su esperanza. El hecho de estar construyendo sus vidas. ¿Cómo construimos nuestras vidas? Determina, en este caso, nuestro destino eterno. El propio Hijo de Dios, ¿no?, nos instruye al hombre cómo construir, en este caso, también su casa. La persona oye y sigue, o sea, obedece las instrucciones, o no, o la rechaza. Porque todos estábamos de alguna manera, ¿no?, siendo instruidos día a día con esto, con la palabra del Señor. De la manera cómo construir. Estamos teniendo ejemplos, estamos no solamente escuchando la palabra, sino ejemplos de aquello que nos rodea. Y Dios nos da ese ejemplo de cómo construir. Por eso es inevitable de poder llegar a decir, no, yo no sé cómo. Como en este caso dice Cristo, sus dichos, instrucciones y palabras son los materiales que determinan la estructura y el destino de nuestras vidas. Nuestras vidas y nuestros destinos dependen de cómo, en este caso, respondemos a todo eso lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Sus dichos, su voluntad. Cristo pone a cada persona, ¿no?, en este caso, en una de las dos clases. Y es inevitable. No hay otra. Está la clase de hombres llamados prudentes y la clase de hombres llamados insensatos. Cómo construimos nuestras vidas determina en qué clase, en este caso, somos colocados. Ambos constructores oyen, dijimos, y reciben las instrucciones. Cristo habla de personas que están, en este caso, en la iglesia, tienen amigos cristianos, tienen padres cristianos, tienen alguna fuente de influencia cristiana, abuelos cristianos. Y siempre se está exhortando, siempre se está hablando de ello. El constructor sabio construyó sobre la roca, y esto es Cristo. Es la única roca, el único fundamento sobre el cual podemos construir y estructurar nuestras vidas. Primera de Corintios, hablamos, capítulo 3, versículo 11. Y vamos a acompañar lo que estamos hablando con lo que es la palabra del Señor, ¿no? Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, yo pongo mi fundamento en Jesucristo si soy creyente. Si no soy creyente, va a haber otro fundamento. No va a haber fundamento más sincero. El Señor habla de superficial. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿no?, la ignorancia para Brandon ya no va a estar más. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es el único fundamento que está dado por su palabra? Es Cristo. Siendo que no es niño, joven, lo que sea, niña Ati, niña
niña adolescente, ya Brenda, sabiendo de que uno es uno o el otro. ¿Sí? Y en este caso, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué satisfactorio es escuchar de que es Él el que edifica, es Él el que me ayuda para ser de la manera que hoy soy? Pues es imposible que hoy Quique, teniendo un séptimo grado, diciendo que a los 19 años todavía escribía hermoso sin H, póngale, hoy en día puede estar preparando una predica o estar hablando de parte del Señor. Solamente Él lo puede hacer. No hay otro. Yo soy incapaz de poder estar aquí, ¿no?, delante de los demás, sino es Él. Y eso es gratificante para uno que lo puede llegar a palpar y a experimentar. Y es deseoso de que todos lo sientan, de que todos puedan experimentar siempre esto que el Señor le da. Que no somos nosotros, es Él a través, nos utiliza. Somos instrumentos suyos. El Señor no es una roca, en este caso inerte, sino es piedra viva. ¿Sí? Cuando venimos a Él como, en este caso, a una piedra viva, somos edificados como casa espiritual. Debemos traer, en este caso tenemos que tener sed de esta piedra viva. Tenemos que tener sed de su palabra, debemos desearla. Debemos desear la leche espiritual no adulterada de su palabra. Debemos crecer, ser edificados mediante su palabra. Debemos guardar de la gracia del Señor por medio de su palabra. Nos acercamos al Señor como a piedra viva por medio de su palabra, de otra manera no. Somos edificados como casa espiritual por medio de su palabra, de otra manera es imposible. Nuestras vidas y destinos están determinados por lo que hacemos, en este caso, con la palabra, o sea, los dichos de nuestro Señor y Dios. Depende de lo que vos haces, por eso es dictaminado cuando el hermano hablaba de la canción, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando, y vos veías que muchas personas cantaban esa alabanza. En las congregaciones, no solamente esa alabanza, sino en muchas otras. Y uno comprendía de que eso en su vida era nada. No existía la oración en su vida. Decía así, la palabra entra y la palabra te cambia. Pero veías que en su vida no había palabra. No moraba ahí adentro, como decía el hermano. No, capaz no te puedes acordar del capítulo ni el versículo. Pero en vos vive la palabra. Esa palabra que escuchaste, así como María que guardaba en su corazón todo lo que escuchaba, ¿no? Así es aquel que cree. Aquel que cree, capaz que no se acuerda del capítulo, versículo, pero lo guarda del Señor, porque acepta al Señor eso. Va en su semana, después en sus días, en la semana, y repasa, porque ora todos los días, porque repasa de lo que Dios quiere para con su vida. No importa quién la diga. A veces. Porque a veces el Señor usa hasta lo más bajo para hablarte. Pero tenés que entender y comprender que viene del Señor. Tenés que buscar si en realidad vos estás haciendo algo mal. Una crítica de una persona mala, a veces es el Señor que te está criticando y te está llamando la atención. Y no tenés que ver a esa persona mala, sino lo que esa persona está diciendo. Y por ahí el Señor lo está utilizando para que vos estés meditando, reflexionando y rehaciendo algo que vos tenés que cambiar. Y no lo entendemos. Pero ¿sabes por qué? Porque no hay charla, no hay oración, no hay vida en eso que se da todos los días. No lo guardás en tu corazón, no importa. Y terminas siendo de la segunda persona. Por eso, ¿no?, nuestras vidas y destinos están
determinados por lo que hacemos con la palabra, los dichos de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 5. Y es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si no vivimos espiritualmente, no somos aceptados. Porque la palabra dice que para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Vivís una vida inerte, espiritualmente muerta, no orás, no lees, no vivís la palabra. El Espíritu no está convenciendo del pecado en vos, que eso que lo estás haciendo está mal. Estás muerto. No lo dice Quique, lo dice su palabra. Más si está en vos eso de que el Espíritu está convenciendo del pecado y te está diciendo esto tenés que cambiar, Alfredo. Ya no estás, el Señor no le gusta esto. Construir sobre la roca lleva tiempo y entrega y energía. Y les aseguro que es así. Y me acordaba mucho, ¿no?, de cuando dice esto de la energía, del tiempo, y cuando empezábamos a caminar con los hermanos, ¿no?, a través de las congregaciones, de las reuniones, trabajando todos los días de nuestros trabajos, ¿no?, seculares, y estábamos a las 2 de la mañana por ahí en reuniones que quedábamos a pie porque ya no había colectivo, no había tren, y teníamos que andar, ¿no?, por las reuniones de tratar de llevarla, de tratar de entender la verdad, de buscar a Dios, de su voluntad. Ante muchas cosas, ¿no?, que por ahí no entendíamos, o personas que no entendíamos cómo actuaban de esa manera. Pero el Señor no entendíamos mucho de lo que nos estaba preparando. Nos estaba encaminando. Nos estaba edificando. Y uno entiende eso, y es gratificante. Y saber de que eso lleva tiempo. Una transformación, una construcción, en este caso de mi vida, para el Señor. Por eso es no ser insensato, no ser, en este caso, sino ser sabio, como está hablando de la palabra, ¿no? Por eso es que construir sobre la roca, ¿no?, lleva tiempo y entrega de energía. Tenemos que, en este caso, negarnos a nosotros mismos, a nuestras ganas, ¿no?, renunciar a sueños, de estar tranquilos y dedicar el trabajo, en este caso, al trabajo con toda diligencia para el Señor. Siendo que muchas veces preferimos quedarnos tranquilos, cómodos, y cantábamos también, ¿no? Perdón, Señor, si por la vida quise andar en paz, tranquilo y libre sin luchar por ti. Cuando tú anhelabas verme en la vida. Perdón, Señor. Sabiendo de que no, que uno a veces le cuesta entender de la bondad de Dios cuando no ora, cuando no lee. Más cuando uno está en contacto con esas cosas, está comprendiendo más rápido y está mirando de que no es la persona que me está hablando, sino Dios lo puede estar utilizando para transformarme, para purificarme. Podemos purificar, que nos purifique muchas veces. Y la única manera que se purifica es a través del fuego. Y eso significa, ¿no?, que va a haber pruebas, que vas a transcurrir por aquel fuego donde te vas a ser purificado. El purificar significa que vas a empezar a sacar toda impureza, te va a empezar a sacar de vos. Que vas a tener que dejar eso que tanto hacías, que para Dios es vano, que para vos es vano. Por eso a veces el mundo vive de una manera vana sin entender de que eso solamente le hace daño. El hombre que edifica sobre la roca es sabio, prudente,
sensible. Proverbios capítulo 16, versículo 21. Sabe varias cosas, ¿no? Su propia, en este caso, procedencia. La procedencia, ¿de dónde viene esa palabra, esa voluntad? Eso es inexplicable y lo sabe. En este caso sabe por qué está aquí, para edificar una casa excelente. ¿A dónde se dirige? Sabe. En este caso la clase de casa o vida que debe construir, con fe y esperanza. Y ve, sin que esté, ¿no? En este caso, el producto terminado. Como decíamos nosotros, siempre estamos en nuestra mente en aquello que está por venir. El Señor nos está preparando para eso. Siempre, antes que suceda una tormenta, haya en la congregación, ¿no sé, no? La lluvia, un río que va a golpear, el Señor siempre está proveyendo, ¿no? El material para que esto sea sostenido. Y eso lo vivimos muchas veces en esta congregación. Entonces, de necios a veces no estar tratando de ver ese producto terminado. ¿Por qué el Señor quiere esto? ¿Por qué me está llamando la atención? ¿Por qué quiere que yo me edifique en este tema? Y vemos que es de necio a veces no llevar, ¿no? Caso a esa palabra. Por eso el constructor sabio afrenta tormentas. Siempre hubo y habrá tormentas en la vida. El hombre sabio no está exento, en este caso, de tormentas, por el hecho de construir una casa excelente, ¿no? De hecho, el principal motivo para construir una casa sólida es asegurarse, ¿no? que podrá resistir, en este caso, todas las tempestades. La lluvia que cae sobre justos y pecadores. Y esa la lluvia cae, ¿no? Que también hablamos, ¿no? ¿Cómo es? El sabio en la roca. Su casa edificó, la lluvia descendió, el río desbordó. ¿Y saben lo que significa eso? Y esto es para ti, que va chiquita. Son los problemas que transcurren en nuestras vidas. Y eso es inevitable, dice el Señor. Es inevitable porque todo creyente va a pasar por ello. Así como los justos e injustos, dice el Señor, sale el sol. Esto está en Mateo capítulo 18. Perdón, Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 18, 7. Hay del mundo por el tropiezo, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y lo podemos ver, ¿no? Toda clase de lluvias y tormentas. Bueno. Vemos que puede haber enfermedades, pena, tristeza, muerte, en este caso rechazos, sufrimientos. Esas son cosas que podemos derivar como lluvias, tormentas, cuando el Señor habla de tempestades. Algo negligente, accidentes, chisme, pobreza, tentaciones, pérdidas, abusos. Porque no estamos exentos de eso. No estamos exentos ni de la muerte. Estamos que podemos caer en ello. Y esas son las tormentas que podemos estar sufriendo diariamente en nuestras vidas. Va a golpear el agua contra nuestras casas, contra nuestras vidas. El constructor sabio construye con sabiduría. La diferencia es el fundamento. Una sola cosa determina si un hombre es realmente sabio: el tipo de fundamento que pone en esta vida. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que eche en mano de la vida eterna. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Salmo capítulo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Si una persona construye su vida sobre Cristo, nunca cae esa casa. No importa cuán severa sea la tormenta, cuánto fuerte pueda golpear, en este caso, los ríos contra esa casa. Esta casa, no importa en este caso si hay inundaciones alrededor, esta casa se va a mantener firme. Esta razón se ve claramente en las promesas que nuestro Señor y Dios hace. No es que es algo que inventó algún predicador, sino que Cristo a través de su palabra nos enseña ello, ¿no? Dios no acepta otra cosa que no venga a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos acepta a nosotros en Cristo, el amado, ¿no? Nos acepta como hijos suyos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adoptación de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Efesios capítulo 1, versículo 6 y 7. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ese, muchas veces es inexplicable para aquellos que no están en el camino, señores. Estas palabras, esas promesas que el Señor está dando. Dios promete suplir las necesidades de la vida. Y muchas veces la gente vemos buscando en cosas de esta vida, ¿no? Sustentarse, tanto sea en lo que es físico, material, y el Señor lo da de una manera inexplicable, porque eso dice el Señor y nos promete, ¿no? A través de su palabra, en Mateo capítulo 6, versículo 31 a 33. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que las tenéis, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando uno empieza a vivir y contemplar eso y no ser necio y buscar por mis propias cuentas esa felicidad, o buscar por mis propias cuentas ese auto, ¿no? Que muchos pueden hablar económicamente antes que otras cosas, como lo es la paz interior, la felicidad en el familiar. Porque todo hombre quiere en esta vida esa paz, que solamente, dice en su palabra, Cristo la da. Cuando está basada tu vida en Cristo, podés tener algo pasajero. Porque eso vemos, como siempre en esta congregación, hablamos de que aquellos que estuvieron en algún momento disfrutaron a través de sus padres, de la congregación, de la comunión, ¿no? Una paz transitoria, que se imaginaban que podía ser eterna. Pero cuando tenían supuestamente esa tranquilidad, dejaron de congregarse, ya van a venir porque su oración no habrá sido la correcta. No había fe y esa paz se fue. Era transitoria. Era puesta en su propio pensamiento, en su propia gana. Yo pienso del Señor. Yo pienso que Dios quiere creer esto. Yo pienso que debe ser así. No, yo pienso no. El Señor dice que es así. El Señor me manda que sea así. Y si me exhorta a mis hermanos que esto sea así, voy a obedecer al Señor, no a mis hermanos, sino a la palabra que me está exhortando. Y es ahí donde buscamos el pretexto para, ¿no?, dejar de congregarnos y irnos a otro lado. Así que bueno, el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Dios promete obrar en todas las cosas, en todas las tormentas, ¿no? Para bien
en aquellos que construyen sabiamente. O sea, yo hablaba con la hermana y tenemos que buscar eso. Hasta de esa persona que es criticona, esa persona que siempre está insultando o maltratándonos. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie? ¿Por qué esa persona tiene esa palabra para poder hablar mal de mí? Algo debo estar haciendo mal y Dios quiere que yo lo cambie. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es gratificante. Porque me está ya diciendo que Él me eligió. Él me llamó para estar en comunión con Él y con mis hermanos. Dios bendice a quienes oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo promete gozo a quienes escuchan y reciben las cosas que Él dijo. Juan, capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11 de Juan. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor promete liberar al creyente y llevarlo a su reino celestial cuando pase de este mundo al otro. Y eso es gratificante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Proverbios capítulo 3, versículo 35. Mas los sabios heredarán honra. Y sabemos que tenemos esa promesa, ¿no? Pero ¿en dónde basamos nuestra base? El de corazón sabio recibirá más y más, en este caso, día a día, y recibirá más y más instrucciones. Y esto es del Señor, ¿no? Su vida será dirigida día tras día a través de todas las tormentas y de la vida. Aún a través de la eternidad, ¿no? Que eso es lo que Él nos promete. Y eso es algo que es insensato cuando vemos, ¿no? Que no es así en la vida de muchos creyentes. Cuando se plasma, ¿no? Como dice el hermano, cuando uno vive espiritualmente y empieza a caminar en el Señor, puede llegar a ver en aquellos que no lo hacen y en aquellos que sí lo hacen. Porque es inevitable. Es inevitable aquellos que vivimos en el camino del Señor no comprender y entender cuando una persona está cerca o alejada de Dios. Cuando uno palpa la presencia de Cristo en su vida, así como Pedro le dijo, ¿dónde vamos a ir, Señor? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse, dijo el Señor Jesucristo, a los 12. Cuando todos los otros dos, ¿no? Aquellos que lo seguían, discípulos, que se llamaban discípulos, se empezaron a ir por las persecuciones que Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía. ¿Y ustedes también se quieren ir? Dijo Jesucristo. Y Pedro dijo, Señor, ¿dónde vamos a ir? Si sabemos que, ¿no? De una manera, Él es todo. Él es salvación. Sin Él es imposible. Por eso hacía recordar, ¿no? A cada uno de esas palabras que quedaron en sus corazones. Esas palabras que transcurren en algún momento de sus vidas y quedaron ahí. De la obediencia. Esas enseñanzas que hermanos nos han dado. Que hermanas nos han dado. Que Dios nos ha dado a través de sus hermanos. Y han quedado. Porque están ahí. Están ahí en nuestra mente, en nuestros corazones. Sabemos que lo que Dios quiere, ¿no? A través de su palabra. Porque ha utilizado a esas personas para que nos escuchen. Y a veces somos insensatos y las dejamos pasar de largo. Y pensábamos que por ahí no es así. Y eso es insensatez. No es sabiduría. No es de sabio. Así que vamos a estar orando y después vamos a estar compartiendo en la siguiente prédica, ¿no? Los otros 2 versículos que nos restan, ¿sí?
Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, Señor, oramos a ti, agradeciéndote por esta comunión que hemos tenido a través de tu palabra, Señor, la cual nos instruye, nos edifica, la cual nos exhorta, Señor. Y agradecemos, gracias por ello, Señor. Vemos siempre tu mano en esta congregación, tu guía, y eso es gratificante. Oramos así, Señor, de que sigas así con nosotros todos los días de esta semana, que tu Espíritu sea el que obre de la manera mediante tu palabra, comience a pecado, nos guíe, Señor, y nos proteja. Que no permitas que Satanás venga y lo saque de nuestra mente, de nuestros corazones. Que no seamos, Señor, insensatos para con ello. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros siempre. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.